buenas tardes a todas. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlas. Gracias por conectarse un jueves más en Fundación Vida y en Excelencia, en Mujeres en Excelencia, donde generalmente los viernes estamos subiendo todos esos videos a YouTube y siempre tienes la oportunidad de compartirlo con alguien más. Mi nombre es Elia Desiree de Ibarra. Tengo 8 años de haberle dicho sí a Jesús. Tengo muchos años de estar ya participando en Mujeres en Excelencia y realmente para mí es un privilegio compartir esta tarde un tema que realmente me ha inquietado mucho. Este fin de semana estuvimos celebrando la octava metamorfosis en Cali, Colombia. Realmente cada metamorfosis, así como su eslogan lo dice, transformadas a la manera de Dios. Realmente, para mí, Fundación Vida en Excelencia y Metamorfosis ha sido como ese aprendizaje constante de no conformarme con poco de Dios, de siempre querer más, porque en Jesús siempre hay más. Y entonces quiero saludarlas a cada una de ustedes de las que se va conectando y también pues mandarles un saludo a las que posteriormente van a estar viéndolo a través de YouTube, a través de la plataforma de Azucena de Escobar. Realmente para todas las que participamos en esta metamorfosis, como su nombre lo indica, metamorfosis, es esa oportunidad de ser transformada, como esa oruga pasa a ser esa mariposa. Y quiero contarles un poquito qué se vivió en esta metamorfosis, cuál fue la palabra que Dios trajo al corazón de cada una de las mujeres que participaron, y fue Juan 15, perdón. Y yo quiero leerles un poquito porque realmente en eso se basa todo y todo lo que hoy quiero compartirles. Hoy quiero compartirles un tema muy especial, un tema que el Señor ha venido trabajando en mí en el último tiempo, y es dar fruto en el desierto. Porque suena muy bonito dar fruto cuando todo va bien, cuando todo arranca bien, pero ¿qué pasa cuando estamos atravesando ese desierto? ¿Qué pasa cuando estamos viviendo injusticias, cuando nos sentimos ofendidos, cuando estamos teniendo situaciones económicas? La realidad es que estamos viviendo en un mundo desafiante. Si por casualidad no tenemos una mala noticia en nuestra familia, ya sea familiar, económica, de salud, de matrimonio, solo tenemos que prender las noticias como para saber todo lo que está pasando allá afuera. Entonces, realmente esa oportunidad que nos da nuestro amado de vivir esa intimidad con Él y saber qué cosas pasan en el desierto y qué cosas nos llevan y por qué el Señor nos lleva, porque sí, el Señor nos lleva al desierto. Ese amado va a tener ese encuentro con nosotros en el desierto. Entonces quiero compartirles esa palabra que fue el sustento, que fue el alimento espiritual que recibimos en esta metamorfosis. Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Toda rama que da fruto, la poda. Oigamos esa palabra bien, subrayemos poda. La poda para que dé más fruto todavía. Y en Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Y les dije que subrayáramos la palabra poda, porque fue la palabra que a mí tocó mi corazón y retumbó profundamente este fin de semana. Esa palabra, y quiero contarles un poquito de qué ocurre en lo natural de la vida, para que podamos entender a qué se refería Jesús, porque estas son palabras de Jesús. ¿A qué se refería Jesús cuando hablaba de la poda?
quiero contarles que la poda en lo natural se da cuando está en reposo. Viene el periodo de fruto que se da en la primavera, luego viene la cosecha del fruto y entra en un periodo de reposo. Cuando la vid entra en ese periodo de reposo, es momento de podar. Es momento de podar. Es precisamente como cuando se van cayendo esas hojas, como por el otoño previo al todo lo que le estoy contando es en lo natural, ¿no? Previo a que vaya a dar fruto en primavera, es allí donde se hace el momento perfecto para hacer la poda. Y adivinen para qué se hace la poda. Resulta que la vid por sí misma da mucho fruto, pero es un fruto que no es de buena calidad. Entonces, para poder que sea de buena calidad, el viticultor viene con una tijerita especial y corta y va podando las ramas para poder que el fruto que dé sea más grande y sea de calidad. Imagínense eso. Quiero contarles otra cosa. Ok, ¿qué pasa cuando no se poda? Aparte de que pasa eso, de que da muchísimo fruto, pero no es un fruto de calidad, es un fruto que no llega a su término, es un fruto que no es de calidad, automáticamente como que salen muchas ramitas y muchas hojas y se hace una herida en la vid. Y adivinen qué, se infecta porque queda al aire libre. Miren todo lo que va pasando en la vid en la forma natural. Entonces, el propósito de la poda siempre va a ser que la vid dé más fruto y dé un fruto de calidad. Entonces, quiero contarles algo que para mí fue algo de porque siempre hemos escuchado, necesitamos ser podados, Dios nos poda, Jesús a través de esta palabra que nos dice que va a podarnos, que vamos a ser podados, pero ¿quién quiere pasar por la poda? Entonces quiero contarles el último tema natural que pasa en el proceso de la vid y se llama el lloro de la vid. Yo nunca había escuchado el lloro de la vid. Quiero compartirles que cuando el viticultor corta la rama queda como una pequeña herida. Entonces, antes de que vaya a dar fruto, viene algo que se llama en lo natural el lloro de la vid y empieza a segregar savia y por esa herida puede derramar hasta 5 litros de savia. Y esa savia va a ser en pequeñas gotas que les llaman lágrimas y que por eso se le llama el lloro de la vid. Yo no sé si usted encuentra similitud en su historia y en la mía, pero yo sí. Yo dije, wow, Señor, ¿cuántas veces hemos pasado por la poda? Entonces, durante ese tiempo que se está de reposo, donde aparentemente arriba no está pasando nada, ¿ustedes qué creen? En las raíces se están fortaleciendo. Él se está preparando para dar nuevo fruto. Y yo, wow, Señor, eso realmente trajo tanta palabra a mi vida. Yo, wow, Señor, cómo en el reposo, cómo trayendo mi testimonio a el proceso de la vid, porque dice, sin mí nada podéis hacer. Y realmente yo sé que como tú y como yo, siempre estamos pegadas de Jesús, siempre estamos tratando de buscar más de Jesús. Pero ¿qué pasa cuando suceden situaciones? ¿Qué pasa cuando tenemos dudas? ¿Qué pasa cuando vienen tantas cosas a nuestra cabeza dependiendo de lo que estemos viviendo en el momento? Entonces quiero contarte que hace exactamente un mes, ¿sí? Exactamente un mes, tuve el privilegio de ir a Tierra Santa. El Señor me llevó a Tierra Santa de la mano de mi esposo y quiero contarles un poquito de cómo llegamos a ese viaje a Tierra Santa. Hace 7 años, en una tarea de un diplomado, me preguntaron cuáles esas cosas que yo quería hacer, ser y tener antes de morir. Y quiero decirles que a través de esa tarea
que fue hace unos 7 años, muy empezando mi relación personal con Jesús, me di cuenta que no tenía sueños, que soñaba los sueños de mi hijo, porque él era ese pequeño Dios que yo tenía en mi corazón, porque viniendo de un divorcio, yo lo único que quería era la sanidad, la libertad, la paz de mi hijo. Eso era lo único que yo quería. Entonces me di cuenta que por mí misma no tenía sueños. Y ese día escribí cómo quería ir a Tierra Santa y que quería tener esa oportunidad de ir. 7 años después, hasta hace poquito, un mes, tuve la oportunidad de ir a Tierra Santa. Pero antes de ir a Tierra Santa, ¿qué les parece que jugando pádel, denme un segundito, jugando pádel pisé mal? ¿Y qué le parece que tuve un desgarro en el tendón de Aquiles? Eso fue 2 semanas antes de irme de viaje. Ay, deme un segundo que me tengo tos. Y justo eso fue 2 semanas antes de irme de viaje para Tierra Santa. ¿Qué creen? Yo decidí por mí misma, no voy a ir al ortopeda, seguro me van a decir que no vaya al viaje, así que yo no voy a ir. Así que yo inventé hacerme mi propia terapia, empecé a buscar videos, empecé a hacer de todo para poder ir a Tierra Santa. 2 días antes de ir a Tierra Santa, me caigo con una de las terapias que inventé, con unos electrodos, me quemé la pierna. Y yo me monto al avión para ir hacia Europa con una ampolla de este tamaño. No les puedo explicar lo grande que era la ampolla. Me preguntan cómo me las ingenié para quemarme. No lo sé. Pero sí sabía y sí sentía en el fondo de mi corazón que el Señor estaba llamando mi atención. Y el Señor venía llamando mi atención hacía un tiempo atrás. Esta era la tercera acostada que el Señor me daba en el año. Yo por 5 años no me resfrié, no me dio ni hipo, ni dolor de estómago. Y en unos años donde trabajaba mucho, donde trabajaba los 7 días de la semana, con vergüenza quiero confesarles que llegué a decir, pero es que a mí no me da ni resfriado para descansar. Eso se lo cuento muy en secreto, muy en el secreto de este grupo. Quiero decirles que decía, pero a mí no me da pero ni resfriado para que yo descanse, porque en ese momento de mi vida estaba trabajando en mi trabajo, trabajaba en una empresa y a su vez estaba trabajando los fines de semana en un negocio familiar. Así que esa queja de hace quizás 4 años, 5 años, vino a dar fruto ahora. Entonces, me subo al avión con una ampolla de este tamaño para ir a Tierra Santa. Pero Jesús es muy bueno, ese es mi amado, y Él cumplió el anhelo de mi corazón y yo solo hice pisar Europa y a mí se me quitó el dolor. Pude vivir experiencias maravillosas, pero realmente maravillosas. Y hay una que te quiero contar en particular porque va con el tema precisamente de hoy y es lo que ha estado el Señor inquietando en mi corazón en este tiempo. Tuvimos la oportunidad de ir al Monte Nebo. El Monte Nebo es este lugar donde Moisés fue llevado por Dios para que viera la tierra prometida. Estar ahí, mirar hacia el horizonte, ver el desierto. Detrás de ese desierto estaba Jericó y detrás de ese desierto estaba Cana. Estar ahí donde estuvo Moisés. Y me llegó la pregunta que quizás me había llegado anteriormente. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque Moisés fue rebelde. Moisés, eso siempre lo hemos escuchado y cuando vamos a la palabra vemos cómo el Señor lo reprende. Cuando en el momento de hacer el milagro del agua para el pueblo de Dios, Él se molesta porque ¿quién era el pueblo de Dios? Personas que siempre estaban en constante queja presente,
en constante mirar todo lo que pasaba alrededor y creer que ellos eran lo más importante y lo que le estaba sucediendo. Yo no sé si usted se identifica con el pueblo de Israel, pero yo sí. Y en ese momento me puse a pensar, Señor, ¿por qué no le diste la oportunidad a Moisés si estuvo 40 años amando a tu pueblo? Sencillamente ese día, en esa ocasión, fue rebelde y quizás no actuó bien, pero ¿por qué no entró a la tierra prometida? Y estando ahí en el Monte Nebo venían muchas preguntas a mi cabeza y nunca en mi vida había tenido esa oportunidad de pensar y me imaginaba cómo ellos atravesaban el desierto. Y yo, wow, Señor. Y entonces quiero compartirte una palabra que ha hecho mucho en mi corazón. Siempre creí y quizás en todo lo que leí en mi reflexión en ese momento, siempre veía que Moisés, el trabajo y el propósito de Moisés era llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Y en efecto, Dios le dice que es para llevar a su pueblo. Pero me llama tanto la atención este versículo que hoy quiero compartirte, cómo realmente, ¿qué le dice Moisés a Faraón cuando Dios le dice que va a endurecer el corazón de Faraón? Aquí estamos en Éxodo 5. Dios le dice a Moisés, voy a endurecer el corazón de Faraón, pero dile que libere a mi pueblo. Entonces Moisés le dice a Faraón, va de la mano de Aarón, su amigo. Otra cosa, no iba solo, iba con el amigo Aarón. Y le dice, así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Yo, wow, Señor, ir al desierto a celebrar otra fiesta una fiesta en tu honor. Él no le dijo para llevar al pueblo de Dios a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra prometida. No, él le dijo a Faraón que llevaba al pueblo de Dios a hacerle una fiesta en el desierto. Yo, Señor, el propósito del desierto es que vayamos a adorarte, es que vayamos a adorarte y es esa oportunidad cuando quizás nos acomodamos, cuando esa comodidad empieza a llegar a nosotros, y quiero contarte que eso fue lo que me estaba pasando a mí. Cuando ya uno cree que ya uno sabe, cuando uno cree que ya conoce cómo se maneja Jesús en esa relación íntima y personal con Él, pero que poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a quitar nuestra mirada del amado y empezamos a poner la mirada ya sea en el problema y situación, o también puede pasar que pasemos nuestra mirada a las bendiciones. Entonces, en otra versión que me encontré, decía que Moisés le decía a Faraón que llevaba al pueblo de Dios al desierto para que lo adorara. Somos llevadas al desierto para adorarlo. Y aquí regreso a lo que les contaba, que justamente Andreita fue la que nos explicó, que ahí está conectada, que nos explicaba sobre la poda, cómo en ese proceso de reposo esa raíz es fortalecida. Y quiero que sepan, amigas, que en un proceso que estaba viviendo, que quiero compartirles en este momento, entender que en ese desierto estamos siendo podadas para dar mejor fruto, pero también para fortalecer nuestras raíces. Pero sin embargo, no sé si te pasa como a mí, que vamos al desierto, estamos pasando por una situación, pero enfocamos nuestra mirada en la situación, porque nos duele, porque nos sentimos ofendidos, porque nos sentimos heridos, porque sentimos que estamos viviendo tantas situaciones que quizás no sean justas, que quizás sean injustas. Y sin embargo, inmediatamente quitamos la mirada de Jesús. Y en ese momento, ese fruto
que es el propósito de la poda, de ser un mejor fruto, pasa a ser un fruto amargo, un fruto de amargura. Quiero seguirte contando que estuvimos toda la distancia en Tierra Santa, un regalo del Señor, un privilegio. Yo realmente decía, wow, Señor, de verdad me siento privilegiada de estar caminando en tu tierra, de la mano de mi esposo, sirviéndote, orando con él. Yo, wow, Señor, gracias. Pero da la casualidad que bajando del avión tenemos una noticia de una situación que se estaba dando en la empresa donde yo me sentí molesta, donde yo me sentí enojada, donde yo me sentí que la situación era injusta, porque de una u otra manera yo estaba siendo afectada. Entonces, ese fruto, en vez de ser ese fruto dulce que el Señor estaba buscando en esa poda, de haberme acostado por tercera vez este año a través de procesos de enfermedad, quiero decirte que no era el fruto que Dios estaba buscando de esa poda. ¿Y cuáles son esos frutos que Dios busca de esa poda? Paz, benignidad, alegría, dominio propio, humildad. Y yo no respondí con ninguna de esas características. Y estando en esa intimidad con el Señor, yo le decía, Señor, yo sé que tú no me llevaste a Tierra Santa a tomarme una foto bonita en el Monte Nebo para contarles a mis amigas de Mujeres en Excelencia que qué lindo es el Monte Nebo y que allá a lo lejos, después del desierto, se ve Jericó. Y en ese momento sentí en mi corazón que ese fruto que el Señor estaba buscando de mí estaba lleno de orgullo porque mi mirada había pasado exactamente a lo que me estaba pasando, a lo que me estaban haciendo o a lo que yo creía que estaban haciéndome porque yo me sentía afectada dentro de la empresa familiar que tenemos y no solamente estaba afectando la relación comercial de la empresa, sino también la relación familiar. Y entonces quiero compartirte otra palabra. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios llevó al desierto a Jesús. Y entonces nosotras, amigas, yo me sentía en el desierto. ¿Y cómo poder dar fruto? Porque eso es a lo que hemos sido llamadas, a poder dar fruto, ese fruto apacible y que necesita de esa poda, pero que nuestra carne siempre se va a resistir a la poda, siempre se va a resistir a que eso que estamos demostrando, que en mi caso era orgullo, que en mi caso era la necesidad de Dios de fortalecer esa raíz, eso era lo más importante. Dice en Hebreos 12, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de la fe. Y es allí donde tenemos que fijar nuestra mirada y que no importa cuántos días nos tome, tenemos que regresar ahí. Mientras estemos nadando en el yo fui, yo siento, yo quiero, a mí me parece, lo que sucede es que esto es injusto. Nuestra mirada está totalmente desviada de Jesús. Y yo decía, wow, Señor, de verdad gracias por la poda, porque realmente es la única oportunidad de que nosotras podamos dar ese fruto. Es la única oportunidad que nosotras vamos a tener de poder dar ese fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Ese fruto que se va a ver cuando nos suceden cosas. Ese fruto que vamos a poder
que se va a poder ver, que va a ser el reflejo en nosotras. Y quiero que sepan que después de que yo tuve esa rendición con Jesús, que me tomó un par de días, les confieso, cuando llegué a ese piso, porque en mi caso, y es mi testimonio que hoy les comparto, cuando oro desde la comodidad de mi cama, y me encantó por eso el entender en lo natural qué pasa en la vida. Afuera hay reposo, no está dando fruto, pero abajo está fortaleciendo la raíz. En el reposo, tú y yo nos acomodamos. Y la comodidad es algo terrible. Yo le tengo a veces más miedo a la comodidad que al mismo pecado, porque la comodidad me llega a hacer ver como que ya yo sé, como que eso ya Jesús lo hizo, como que yo ya tengo testimonio de eso. Y si usted ve en la palabra de Dios, te das cuenta, amiga, que Jesús ni al que sanó de la vista, que fueron varios en la Biblia, ninguno sanó igual. Y no sé por qué mi mente en automático empieza como a acomodarse y a sentir o a saber que como me sé el versículo y el capítulo, a lo mejor ya yo sé que Jesús viene por ahí. Y siempre ese periodo de poda, y por eso hoy quería compartirles y hablarles sobre dar fruto en el desierto, es necesario y es constante. ¿Y por qué la poda? Porque es necesario. ¿Y por qué a mí? Porque seré testimonio. ¿Y hasta cuándo va a ser esta poda? Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Así que realmente es esa oportunidad maravillosa de poder vivir la palabra de Dios, inclusive en el desierto. Le decía a una amiga, es que por nuestras venas corre sangre y definitivamente van a haber noches amargas y oscuras, pero es esa necesidad que está teniendo el Espíritu Santo de trabajar en nuestras raíces. Le cuento que a los 2 días de esta situación que tuve en nuestra empresa, me caí dentro de mi cuarto. Yo sabía que el Señor me estaba llamando a una intimidad mayor con Él, pero había ciertas cosas en mí que todavía se estaban resistiendo. Yo espero que no te pase como a mí, que te resistes al llamado de atención. Hoy yo estoy aquí para testificarte que me estaba resistiendo. Y venía y me estaba resistiendo, pero estaba buscando de Dios. Estaba como que, bueno, Señor, pero es que lo que pasa es que a mí me parece esto, pero seguía buscando de Dios. Y subí mis escaleras de mi casa y venía con computadora, con Biblia, con libreta, con vaso y el pie que les había contado que antes de irme para Tierra Santa había tenido un desgarro que no quise ir al ortopeda. ¿Se acuerdan que les conté? Me caigo sobre ese mismo pie. Un dolor tan hondo y tan profundo que usted no tiene una idea. Y llego al ortopeda y me dice que necesito reposo por 2 meses. Me pregunto, ¿usted trabaja? Yo trabajo en una empresa familiar, en estos momentos estamos haciendo una reestructuración. Bueno, quédese en su casa, acostada con la pierna levantada. Yo, es en serio, 2 meses de reposo. Y es así como le digo al doctor, pero doctor, ya yo tengo boleto, hotel, pago para ir a Metamorfosis en Cali. Yo soy de Panamá. Y el doctor me dice, te voy a dar permiso con estas condiciones. Ahí viene otra poda que el Señor necesitaba trabajar en mí. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la humildad y usted no sabe lo que a mí me ha costado recibir atenciones en Cali de todas esas mujeres maravillosas que me veían con mi pie levantado, sentada en una silla y que me querían atender. Y a mí me daba una vergüenza que me trajeran un té, que me trajeran agua, que me quisieran cargar. La primera condición que tenía que tener era que no podía caminar en el aeropuerto, que tenía que ir en silla de ruedas. Yo iba tirando besito en esa silla de ruedas por todo el aeropuerto, pasando a todas mis amigas. Y así llego a Cali.
donde muchas veces tenía la duda, Señor, ya el doctor me dio permiso, ¿tú me das permiso a ir? Bueno, yo iba permiso con el principal permiso de Dios, el permiso del doctor, el permiso de mi esposo, y yo me sentía tan indefensa de saber que no iba a poder hacer lo que siempre hacía cuando vamos a estos viajes tan maravillosos de metamorfosis. Así que llego así a Cali con un desgarro del tendón de Aquiles parcial en mi pie, recibiendo atenciones de todo el mundo y yo con una pena y una vergüenza. Yo, Señor, este orgullo, haz algo con él, porque realmente hasta para ser atendida hemos sido tan enseñadas a dar que nos cuesta también recibir esa atención de los demás, esa atención. Y yo se los digo por mí, quizás quería disfrazarlo un poco en humildad de que no quiero molestar a nadie, pero no, hablemos claro, la realidad eso se llama orgullo. Pero qué maravilloso poder sentir el amor de las personas, de tantas atenciones y de poder tener el privilegio de estar ahí sentada, no estarlo escuchando por Zoom, estar ahí sentada cuando realmente yo no tenía que estar ahí. O sea, siento que el Señor me dio como que necesitas ir a esto y no vas a ir a más nada. Necesitas ir a este lugar y vas a escuchar lo que tengo yo para decirte. Y cuando Andreita nos habló de la poda, yo digo, Señor, más claro no puede estar. Estamos fortaleciendo estas raíces y estamos cortando esas hojas que no sirven para nada en mi corazón para que pueda dar ese fruto que permanece. Saliendo de metamorfosis, yo sentí que todo tan claro. Y recuerdan que les decía que los días anteriores yo estaba buscando de Dios, tenía mis libretas, mis Biblias ahí para buscar distintas versiones, pero que había algo en mí que se resistía. Fue esa maravillosa experiencia de poder decir por enésima vez en esta historia, me rindo, Señor. Me rindo, Señor, y estoy aquí para ti. Estoy aquí para ti. Estoy aquí para dar ese fruto que debo de dar. ¿Dónde primero? Aquí en mi casa, aquí en mi familia. Aquí, a pesar de que las situaciones que estamos viviendo no se han resuelto, sí se resolvió lo que tenía que ajustarse en mi corazón para que yo pudiera resolver la parte familiar. La parte de la empresa, sé que en su momento Dios va a dar cuál es la estrategia de qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Pero tenía que trabajar algo en mi corazón. Y yo decía, Señor, de verdad, gracias. Usted sabe lo que se imagina para una mujer que estuvo acostumbrada a trabajar los 7 días de la semana, ahora a guardar reposo en la casa. Por 2 meses no puedo manejar. Hoy le estaba haciendo la lista a mi esposo del supermercado, que por supuesto él no sabe cómo comprar las cosas y yo trato de mandarle fotos y me trae otra, porque no puedo ir, no puedo manejar. Y yo decía, wow, Señor, yo nací totalmente indefensa, totalmente dependiente de mi mamá, de mi papá, de los cuidados de todos. Por tantos años he tratado de ser independiente. Después de un divorcio dije, yo voy a ser una mujer independiente, pero cada vez más, a través de cada poda, a través de cada situación, a través de cada proceso que el Señor está perfeccionando su obra en mí, me lleva cada vez más a esa dependencia de Él. Automáticamente, cuando eso bajó de mi cabeza a mi corazón, inmediatamente se me fue la amargura. No porque necesariamente la situación se ha resuelto, sino porque de lo que el Señor está trabajando en mí en este momento, ya hay un par de hojas que cortamos. Sé que todavía me faltan mes y medio, así que hay hojas por cortar aquí. Todavía hay hojas que necesitan ser cortadas. Y sobre todo hay raíz que necesita ser profundizada.
y que no hay otro lugar y que no hay otra manera que es en su presencia. Y si antes me quejaba que yo no tenía tiempo, que estaba muy cansada, ahora tengo todo el tiempo del mundo para meterme en esa presencia de Dios y seguir buscando esa intimidad con el Señor que me permita de todas formas dar ese fruto que Él está buscando en mí. Realmente, amigas, yo decía, wow, Señor, realmente eres tan bueno. No hay desierto y no hay desierto. Desierto que pasemos, siempre decimos, yo sé que esto tiene un propósito, yo sé que esto tiene un propósito, pero ¿dónde estamos fijando la mirada? ¿Estamos fijando la mirada en las personas, en la situación, en las bendiciones? Esa es una pregunta que yo me hice durante este proceso y yo le puedo decir dónde yo estaba poniendo mi mirada y no era en Jesús. Así que hoy yo quiero animarte a ir a esa rendición, a ir a lo que siempre aprendemos, a lo que nos dice Asu. Asu siempre, una de las cosas que más aprendía yo de Azucena es que yo quería orar a veces muy cómoda. Y me dice, tírate al piso y nos contaba cuando se tiraba al piso. Y yo quiero contarle procesos en mi vida que me han llevado a tirarme al piso en mi iglesia. Yo no sé si usted de pronto, si aquí hay alguien de Panamá que entró a la iglesia y vio una loca tirada en el piso, que no estaba orando de rodillas, sino tirada en el piso. Bueno, esa fui yo. Pero no importa cuántas veces tengamos esa opinión, mientras todavía sigamos argumentando y opinando, nuestra mirada no está puesta en Jesús. Nuestra mirada sigue estando en la situación. Y quiero confesarle que hubo un día que llegué a dudar y yo, Señor, de verdad, perdóname. ¿Cómo tan fácil quité mi mirada de ti, de el autor y consumador de la fe, para tener esa duda? Entonces, no le tengamos miedo a la poda, no le tengamos miedo al desierto, porque es un proceso maravilloso que el Señor lo que está queriendo es mayor relación, que es ese proceso maravilloso donde el Señor está diciéndome que quiere más de mí, porque llegué a sentirme, inclusive digo, Señor, a veces estos procesos de desierto son castigos que hice mal, no necesariamente es así. Si hicimos algo mal, pues definitivamente vivimos con consecuencias, pero también ese proceso de Dios donde el Señor nos lleva al desierto para enamorarnos y que aún en la situación, porque no podemos esperar de la situación, salir de la situación para entonces estar contentas y estar alegres, porque uno de los frutos del Espíritu Santo es alegría. Y yo, wow, Señor, ¿cómo uno puede pasar? Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos pasar de la amargura a la alegría? Eso definitivamente solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Es como si el dominio propio se parara de un lado y el amor del otro, y todo lo que pasara en el centro nos lleva a esa rendición. Porque solo a través del amor, no nuestro amor, porque nuestro amor es egoísta, es conveniente, siempre tiene la razón. Yo no sé si usted es como yo o estas cosas solamente pasan en Panamá, pero realmente a veces creemos que tenemos la razón y mientras todavía estamos creyendo que tenemos la razón, es nuevamente el trono de nuestro corazón siendo ocupado por nosotros mismos o por personas o por la situación o por inclusive la bendición. Así que realmente tener esa oportunidad de ir al desierto a esa intimidad, y esa intimidad va a requerir siempre rendición, porque hay orgullos que siempre vamos a tener. El orgullo de ya yo sé, porque ya a mí me pasó. Ese orgullo de autoconocimiento que siempre ya yo sé, porque ya yo estoy claro, porque es que yo tengo la opinión y encima si tenemos la razón es lo peor que nos puede suceder. Realmente yo siempre, una de las cosas que me ayuda mucho en lo personal es escribir cuál es realmente mi molestia, cuál es realmente mi dolor y mi tristeza y poder tener claro qué es lo que estoy sintiendo, porque muchas veces voy a estar enojada, pero enojada ¿por qué? Enojada realmente por orgullo, enojada porque me están haciendo algo o porque yo lo supongo,
Entonces ese orgullo siempre que nos da que nos aleja de esa rendición. Ay, pero cuando nos tiramos al piso, allí a rendirnos, a decir, Señor, no puedo y esto se trata de ti. Y esa fe que muchas veces yo he creído fe en lo que necesito que suceda, esa fe realmente en que Dios es real y que esto va a ser para nuestro bien. Entonces, este tema que quería compartirles hoy de dar fruto en el desierto lleva tanto propósito de fortalecer nuestras raíces. Y lo más lindo que en el proceso natural de la vid, las raíces están siendo fortalecidas, están siendo las ramas podadas para ir a dar más fruto. Sin embargo, en el momento de la tristeza o en el momento del dolor o en el momento de la angustia, podemos ver todo oscuro. Podemos ver, ya se acabó. En mi caso, la empresa hay que disolverla, me debo de salir, mi familia, mi esposo, mis hijos, pero es en ese momento cuando el Señor, y por eso es que siempre nos dicen que no podemos tomar decisiones en el medio del calor del desierto hasta que nosotras sepamos que estamos rendidas. ¿Y cuál es el termómetro para saber si ya este corazón y esta mente se rindieron? Que ya hay alegría, ya hay paz, ya hay gozo, ya hay paciencia. Es la única forma que podemos vivirlo. Entonces aquí, desde la comodidad de mi hogar, con la pierna alzada para poder compartirles este tema, realmente ha sido un privilegio para mí haber podido ir a Metamorfosis y tener como esa cerecita que el pastel que el Señor quería decirme, estoy trabajando en ti, se trata de ti. Señor, pero es que a mí me parece que yo tengo la razón. La razón, si en caso tal la tuvieras, es realmente el Señor el que se va a encargar de que eso se dé, de que eso ocurra. Y lo maravilloso es que no tenemos que pasarlo solas, que no tenemos que vivirlo solas, que hay esa mujer que ya quizás pasó por lo mismo que tú y solamente la oportunidad de poder orar juntas en espacio como este es de poder seguirte alimentando. Pero todo esto que nos llenamos y todo esto que hacemos en el servicio y en comunidad, en grupos como este y como tantos otros en nuestra iglesia, siempre va a requerir de esa rendición en ese piso, en ese lugar secreto. Porque mientras más tiempo nos demoremos en llegar ahí, es el tiempo que más doloroso va a ser el proceso de la poda. Porque a la poda no nos podemos resistir. A ir al desierto no nos podemos resistir, porque lo que va a salir de allí es fruto de calidad y un fruto que permanece. Porque el mejor fruto, ese aroma fragante que queremos nosotros darle a nuestro amado, es precisamente esa relación con Jesús. Así que realmente para mí ha sido un verdadero privilegio compartir con ustedes, abrirles mi corazón, contarles que me falta por ahora mes y medio de la poda actual. Yo les decía a las muchachas allá, cuando me pregunten por el pie, ya no les voy a decir, ¿qué te pasó en el pie? Ay, tengo un desgarro del tendón de Aquiles. No, ahora les voy a contar, estoy en periodo de poda. Así que realmente muy agradecida, quisiera orar por cada una de ustedes, dando gracias por sus vidas. Así que te damos gracias, Jesús, gracias, amado Dios, por esta oportunidad maravillosa que me das de estar aquí. Gracias, Señor, por cada mujer conectada, por cada mujer representada, Señor, por cada familia representada. Hoy estamos levantando, Señor, las manos de cada una, de cada mujer, que hay días malos, Señor, porque tu palabra dice, y amo esa porción que dice, permanecer firme en el día malo. Hay días malos, pero tu misericordia se renueva cada mañana, Señor, y que en ese día malo sepamos a dónde correr, sepamos buscar ese piso,
sepamos buscar, Señor, esa intimidad. Señor, y si no podemos decir nada, buscar ese silencio de Dios, ese silencio que es más fácil en nuestra boca, pero más difícil que llegue a nuestra mente. Hoy yo levanto los brazos de cada mujer que no sé qué desierto están pasando, Señor. No sé dónde está enfocada su mirada en este momento, Señor, pero es tan sobrenatural a través de tu Espíritu Santo poder, amado Jesús, llevarlas a ese desierto donde pronuncia su nombre, donde ya no hay argumentos, donde ya no hay opiniones, donde ya no existe la razón. Es en ese lugar, Señor, donde nos encontramos contigo y nos rendimos ante ti, Señor. Hoy, Padre amado, te presento cada corazón que está escuchando esta palabra en este momento, que si hay áreas de su vida donde se está resistiendo, Señor, donde todavía tiene la razón, donde está esperando tu justicia divina, poder entender, Señor, que solo anhelas esa relación de intimidad, de amor, de gozo, de lágrimas, Señor, que corren por nuestra cara, Señor, solo de saber que estás allí y que nos miras y que nos sentimos tan chiquititas, Señor. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Hágase, Señor, lo que tengas que hacer, porque lo que tengas que hacer sabemos que va a ser bueno, que va a ser doloroso. Sí, va a ser doloroso. Va a ser doloroso, pero qué dolor más, cuanto más ese dolor que sufrió nuestro amado Jesús en la cruz. Es un dolor cargado de amor, porque la cruz es victoria. Esa cruz nos dio la victoria y te damos gracias, Señor, porque sabemos que veremos cumplidas esas promesas en nuestros hijos, en nuestra familia, Señor, en nosotras mismas, en esos sueños, Señor, que dejamos dormidos, Padre amado. Despierta sueños, Señor. Despierta anhelos, Padre amado. Despierta ese amor propio, Señor, en mujeres para cuidarnos y dejarnos cuidar también, Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque sabemos que eres tú trabajando a través de nosotras. Sabemos que todo lo que permites es bueno y todo lo que permites es necesario y que para los que te amamos, todas las cosas nos vienen a bien, Señor. Hoy en común acuerdo con cada una de las que estamos aquí conectadas y por las que se conectarán a través de YouTube, Señor, te decimos una vez más, sí, Señor, heme aquí. Sí, Señor, heme aquí, aquí estoy para ti, aquí estoy para que tengamos esa relación y ese amor, Señor. Te damos gracias, Padre amado, y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Así que les damos gracias a todas. Andreita, ¿tú ibas a decir algo? ¿O ya nos despedimos? Ok, así que bueno, les damos las gracias a cada una de las que se conectó y nos vemos el próximo jueves. Recuerden que siempre tienen la oportunidad de invitar a alguien. El próximo jueves nos vemos 5 de la tarde, Panamá, 4 de la tarde, hora de Centroamérica, 5 Colombia y Panamá, y 4 de la tarde, hora de Centroamérica. Y tenemos entonces también la oportunidad de compartir en YouTube, realmente en la plataforma de ASU tenemos tantos testimonios, hay momentos tan difíciles en medio de ese desierto donde no podemos, necesitamos escuchar algo. Siempre las invito a que vayan a el YouTube de Azucena de Escobar, que van a encontrar palabra para que juntas podamos ir encaminaditas a ese lugar secreto. Así que les mando un fuerte abrazo y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo jueves. Un abrazo.